Spider-Man No Way Home es una película que nos dio a los fans todo lo que estábamos esperando y mucho más. No solamente tuvimos la aparición estelar de villanos de sagas pasadas, sino que el tan esperado Spider-Verse finalmente sucedió. Fuimos testigos de la gloriosa vuelta del Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire de sus respectivos universos, uniéndose con Tom Holland para una lección del verdadero significado de Spider-Man y su legado. Poco sabemos de qué ocurrió en la vida de los antecesores arácnidos en este tiempo, pero de los dos, el Peter Parker de Andrew fue quien dio más detalles acerca de su historia en el tiempo transcurrido entre películas. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre el trayecto de Andrew Garfield y su Peter Parker desde 2012 hasta No Way Home. En 2012, la saga de The Amazing Spider-Man apostó por una representación de la historia del arácnido mucho más moderna, teniendo como protagonistas a dos actores medianamente jóvenes que no solamente encajaban con el tipo de historia que querían contar, sino que la química entre ellos fue determinante para su elección en los roles protagónicos. Por supuesto, estamos hablando de Andrew Garfield y Emma Stone. La manera en la que Andrew tomó al personaje fue muy personal, confesando ser fanático del arácnido desde que era pequeño. Escritores míticos del personaje, tales como J.M. DeMatteis y el mismísimo Stan Lee, dijeron en numerosas ocasiones que la mejor manera de escribir a Peter Parker es hacerlo desde las cosas que ellos viven, desde sus inseguridades, problemáticas y experiencias. Escribir sobre Spider-Man es escribir sobre nosotros mismos, y es por eso que, siguiendo esa premisa, Andrew Garfield puso mucho de él mismo en el personaje. No solamente ciertos componentes de personalidad, sino también la manera de hablar, la manera de moverse, que también se encuentra inspirada en su doble de riesgo, William Spencer, confesado por el mismísimo Garfield. Y hasta la implementación del skateboarding como parte central de su Peter Parker, siendo que Andrew manifestó que patinar es algo que lo ha acompañado toda la vida como una forma de expresión de sus emociones, y tanto a él como a los escritores les pareció una manera interesante de explorar los poderes de Spidey, siendo que estos suelen dar una sensación de libertad similar a lo que Andrew describió respecto del skateboarding. The Amazing Spider-Man de 2012 se encuentra centrada en el conflicto de un joven Peter Parker respecto a la muerte y desaparición de sus padres Richard y Mary Parker, quienes fallecieron en un accidente aéreo representado en la segunda entrega de esta saga. Ubicado totalmente en el momento de estreno, este Peter Parker intenta transmitir una esencia enérgica y jovial, aunque también conflictuada, no solamente por los típicos problemas de un adolescente de 17 años que no sabe cómo hablar con chicas, sino que agrega un pasado sin resolver muy presente para el personaje principal, quien, si bien tiene dos tíos que lo han criado como sus padres, siente a flor de piel la ausencia de sus padres, siendo algo que hasta ahora no había sido explorado en el cine. Este Peter Parker posee características un tanto más desafiantes y rebeldes que su predecesor, siendo más expresivo en cuanto a sus sentimientos y reactivo a las cosas que le ocurren, tal y como sucedió con la discusión entre él y Ben, en donde termina rompiendo el vidrio de la puerta de su casa. Esto sucede porque, como ya comenté, este Peter Parker tiene la ausencia de sus padres como algo muy presente, que lo aflige y lo acompaña en su día a día, siendo un personaje mucho más explosivo y adaptado a los adolescentes de aquella actualidad más que otras versiones, tomando como fuente principal los cómics de la versión Ultimate salidos en los años 2000. A la hora de convertirse en Spider-Man, también lo hace con una finalidad egoísta al principio, pero distinto a lo que vimos en los cómics en donde Peter utilizaba sus poderes para ganar dinero, este Peter Parker representó el egoísmo de Spider-Man buscando venganza por lo ocurrido con su tío. No es hasta la escena del puente con el lagarto que se da cuenta que ser Spider-Man es mucho más que obtener un beneficio personal y que es su responsabilidad ayudar al resto, dado que tiene el poder para hacerlo. En cuanto a su aspecto, algo que siempre se le ha criticado a esta versión es que Andrew Garfield es muy lindo para ser Peter Parker. What? Este aspecto fue traído a la atención de Stan Lee, quien afirmó que es algo que no tenía nada de malo, dado que él no veía por qué Peter Parker tenía que ser feo. El look que eligieron darle es representativo de una cultura bastante popular en Estados Unidos, que es la conocida skater, dándole un toque relajado, urbano y enérgico muy propio de la moda del 2010. Los dos pilares más importantes de su vida son la tía May y Gwen, y si bien tiene relaciones muy distintas con ambas, son las personas a las que Peter más quiere proteger.
la tía May se convierte en una madre viuda que debe hacerse cargo no solo de su casa, sino de este adolescente que se encuentra metido en cosas que al principio no termina de entender, pero que sabe que lo lastiman y lo ponen en peligro. Por otro lado, Gwen se convierte no solo en su escape emocional, sino también en su compañera de aventuras, que con mucha inteligencia y valentía lo ayuda a resolver situaciones que le costarían mucho resolver solo. Similar a lo que vimos en la saga Ultimate, este Peter quiere parecerse no solo al tío Ben, sino al hombre que poco recuerda como Richard Parker. Está muy orgulloso de los avances de su padre y quiere ayudar a terminar lo que empezó como una manera de sentirse cerca de él. Lo ocurrido con Connors no solamente lo siente como una responsabilidad suya, sino que siente que de alguna manera le está fallando a su papá y lo que él construyó. En su intento de arreglar la situación, muere el capitán Stacy, padre de su novia y jefe del departamento de policía de Nueva York. Su muerte le demuestra a Peter que mientras él sea Spider-Man, la gente va a salir lastimada, y muchas veces los que son más cercanos a él. Esto le pesa y hace que decida no volver a ver a Gwen, pero como todo adolescente de 17 años que está completamente enamorado, hace caso omiso a la promesa de mantenerse alejado, porque sus ganas de estar con ella son más fuertes que cualquier otra cosa. The Amazing Spider-Man 2 evidencia que la decisión de volver con Gwen para Peter no fue un camino fácil y que evidentemente es algo que le pesa y lo confunde, estando entre su responsabilidad y su amor por la rubia. La figura del Capitán Stacy aparece constantemente en pantalla, mostrando que Peter se encuentra acechado por la culpa que siente y por su promesa no cumplida. Yendo y viniendo con la duda entre ser un adolescente común y el peso de la responsabilidad de ser Spider-Man, termina cansando a Gwen, haciendo que ella, por más que lo ame, elija priorizar sus sentimientos y terminar la relación. La vuelta de Harry Osborn tampoco es fácil, dado que si bien por un momento parecería ser un pilar más en la vida de Peter, que lo conectan con lindos momentos de su infancia, la enfermedad de su amigo y su posterior obsesión por la sangre de Spider-Man lo hacen sentir culpable y más solo que nunca. De todas maneras, vemos que cuando se pone el traje, Spider-Man aflora y Peter realmente disfruta de poder utilizar su don para salvar a los ciudadanos que lo necesitan. El encuentro con la verdad de sus padres lo hacen sentir mucho más aliviado, como cuando resolvemos una situación que nos pesa hace mucho y sentimos que una mochila se nos levantó de la espalda. El descubrir un poco más sobre quiénes eran aquellos que lo criaron en sus primeros momentos y sus intenciones de bien hacia el mundo hacen que Peter descubra cosas también sobre sí mismo y su persona, así como sobre lo que es realmente importante en la vida, el amor y los valores que te deja tu familia. Pero, como ya sabemos, todo tiene un costo, y ser Spider-Man tiene un costo muy alto. Este Peter Parker no la ha tenido fácil, y la transformación de Harry, así como la muerte de Gwen, terminan de tirarlo por la borda en un abismo de depresión e ira, que si bien se encuentran proyectados hacia el mundo, son en realidad con él mismo. Una escena eliminada de la película mostraría cómo Peter pierde totalmente la cabeza y empieza a pegarle al Duende Verde una vez que Gwen muere, hasta casi matarlo, perdiéndose en la oscuridad dentro de sí, que si bien todos tenemos, Spider-Man elige canalizar por el lado del bien. Este Peter Parker es muy humano y representa muchas de las cosas que la gran mayoría de las personas harían de encontrarse en su situación. Spider-Man desaparece de la vida pública, siendo incapaz de afrontar su pérdida y dejando de sentirse digno de ser el héroe de Nueva York. No solamente porque se encuentra transitando un duelo y esté muy ensimismado, sino también porque cuando la vida no te es justa, a veces uno siente que no vale la pena seguir esforzándose. Esta es una trama bastante común en las historias de Spidey, sobre todo en los cómics, con la presencia de J. Jonah Jameson y sus maneras tan agresivas de poner al mundo en contra del trepamuros. El Spider-Man atormentado de Garfield es capaz de volver gracias a las palabras de sus dos pilares fundamentales, la tía May y Gwen en su discurso de graduación, mostrando que aunque a veces tomemos el camino oscuro y sintamos que no podemos seguir, siempre hay una luz al final del camino y una manera de redimir nuestras acciones para ser Spider-Man una vez más. Spider-Man no significa no hacer nada malo, sino nunca rendirse e intentarlo todos los días un poco más. De todas maneras, a nivel personal y empresarial, esta historia de Spider-Man no terminó de convencer a la audiencia y a los ejecutivos de Sony, ni siquiera al propio Garfield, quien se encontraba bastante molesto con el manejo por parte de la empresa hacia el personaje y su historia. Andrew y el equipo de Mark Webb
dieron un paso al costado por el arreglo de Sony con Marvel Studios, recasteando al protagonista para poder introducirlo en el UCM. Todo este manejo fue muy duro para Andrew, quien confesó sentir que la experiencia le había roto el corazón, dado que, desde su perspectiva, ni el personaje ni la historia estaban siendo priorizados de la manera en la que él le hubiera gustado. La vuelta de este Peter Parker en No Way Home es extremadamente emblemática, demostrando que este Peter todavía tiene mucho por contar. Y parte del porqué de su vuelta tiene que ver con la premisa que le plantearon. ¿Qué te gustaría explorar de tu personaje si tuvieras la oportunidad? Según lo revelado por Andrew, tanto Amy Pascal como Kevin Feige les dieron la libertad a él y a Tobey Maguire de profundizar en sus Spider-Mans como ellos quisieran. Andrew eligió explorar la oscuridad de Peter posterior a la muerte de Gwen. Y se nos revela que si bien al final de Amazing 2 Peter pudo encarnar la esperanza una vez más, sigue muy atormentado por lo ocurrido. Se siente culpable de no haber podido salvarla, y eso es algo que despierta en él tanta ira que no es capaz de medir su fuerza y seguramente se ha convertido en un Spider-Man mucho más violento y agresivo. De todas formas, sigue manteniendo una actitud jovial y graciosa, utilizando el humor como mecanismo de defensa frente a las situaciones que le ocurren. El encuentro con los otros Spider-Mans es una manera de sanar aquella soledad que lo acompaña, ya que también reveló que desde lo ocurrido con Gwen no ha conocido a nadie ni tiene tiempo para cosas de Peter Parker. Esta hermandad forjada con los otros Spideys hace que vuelva a tener sostenes emocionales que han pasado por situaciones similares. Y definitivamente, para este Peter Parker, poder ver que un Spider-Man mayor como el de Tobey Maguire haya podido seguir adelante y ser feliz como Peter, lo alientan a quizás abrir la puerta a nuevas personas en el futuro. Un psicólogo llamado Erik Erikson hablaba de la importancia de la generatividad. Esto es el interés por guiar y asegurar a las siguientes generaciones, dejando un legado que nos sobreviva. La relación entre el Peter de Andrew y el Peter de Tom evidencia la necesidad de Andrew por ayudar a que el Peter más joven no vaya por el camino que él siguió y que pueda tomar mejores decisiones que las que él tomó. Este rol de hermano del medio, pero hermano mayor de Holland, es muy sanador para Andrew, quien sigue evidenciando su heroísmo y potencial que tiene para seguir portando las redes. Como hermano menor de Tobey, también para Peter 3 es muy importante escuchar de su ídolo que él es sorprendente, sintiéndose validado por una leyenda en la historia de Spider-Man que vale mucho tanto para Peter Parker como para Andrew Garfield en sí. La unión de los tres es también sanadora para el fandom, quien realmente necesitaba ver que las tres generaciones de Spidey son igual de valiosas y merecen el mismo nivel de respeto, pero eso lo hablamos en otro video. El momento más memorable de No Way Home es sin lugar a dudas la manera en la que el Peter de Andrew salva a Zendaya, cumpliendo aquello que no pudo hacer en 2014 y sintiéndose capaz de ser un héroe con todas las letras. La interpretación de Garfield en esa escena es sublime y ayudan a que este Spider-Man vuelva a sentirse confiado y que pueda continuar elaborando su pérdida habiendo salvado al interés amoroso de quien considera su hermano menor, para que él no tenga que pasar por lo que él pasó. En palabras de Garfield, es cósmicamente hermoso. Todo parece indicar que Garfield podría seguir portando las redes de Spidey, no solamente por el buen recibimiento que tuvo este Peter Parker por parte de los fans, sino por el entusiasmo de Andrew por continuar, dado que el actor confesó en una entrevista que si la propuesta le convence, el actor volvería a calzarse el traje. No tenemos ningún tipo de confirmación por el momento, pero por supuesto que ya comenzaron las teorías que vinculan la historia de su Spider-Man con el universo de Venom y Morbius. Si bien no sabemos todavía qué sucederá, personalmente creo que el futuro es brillante para Spider-Man, tanto dentro como fuera de la gran pantalla. Y si esta fuera la última interpretación de Garfield como Spidey, creo que se iría con broche de oro, habiendo hecho que su versión sea revalorizada por un grupo de fans que no les habían convencido tanto sus interpretaciones previas. Y esto fue todo por mi parte. Déjenme sus opiniones en los comentarios respecto al Spider-Man de Andrew Garfield y su futuro en el cine. Yo soy Marian del Diván de los Héroes y espero que les haya gustado este video.